Invitamos al viceministro de Producción e Industrias del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Andrés Robalino, quien nos hablará sobre las políticas de regulación a las importaciones de productos. Él es economista de profesión, cuenta con una amplia formación académica que incluye un máster en negociaciones internacionales especializado en el mercado europeo. Además, cuenta con preparación en Design Thinking, negocios internacionales, comercio exterior e inversiones, fortaleciendo su enfoque integral hacia la competitividad y la calidad en la industria nacional. Bienvenido, viceministro. Por favor. Gracias. Para pasarla. Perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, primeramente agradecerle a la Superintendencia de Competencia por este importante congreso, al superintendente, por supuesto, muy importante congreso para conocer este tema que es bastante importante, pero a su vez bastante complejo de entenderle si es que no lo comienza a analizar en profundidad. Así que felicitaciones y por supuesto también a la Universidad Católica de Cuenca por recibir a todos los representantes del sector público, privado, estudiantes. Tema importante y tema a aclarar, no vengo a exponerles una política de restricción ni de manejo de importaciones, no es así, perdón, pero fue una equivocación de la persona que presentó, no tiene nada que ver con restricciones, más bien es al revés. Lo que queremos es facilitar la producción, facilitar la competencia y facilitar también el acceso de productos a los consumidores, pero con un tema muy importante, lo formal, no lo informal, no lo ilegal, no el contrabando, sino lo formal, porque también en lo formal es una de las formas en las cuales la Superintendencia de Competencia puede controlar. A lo ilegal no, porque no existe en estadística, obviamente es imposible controlar. Si es que un país es más formal, una superintendencia de competencias va a ser más eficiente. El Ecuador, penosamente, es un país donde su informalidad es muy alta. Entonces, olvídense de esa presentación de regulación de importaciones, no tiene nada que ver. Yo lo que les vengo a presentar es una política pública de competitividad. Es decir, atado a los objetivos que tiene la superintendencia de competencia, nosotros como ministerio estamos trabajando en una política que genere, que incentive la competitividad en el país. Y ustedes, especialmente estudiantes, a veces la competitividad se malentiende. Competitividad, y les voy a poner un ejemplo muy gráfico, es lo que ustedes están haciendo. Están estudiando una carrera para ser más competitivos, para tener más capacidad de responder en un mercado laboral. Entre ustedes, todos son compañeros, pero al mismo tiempo en un mercado laboral, cuando salgan a buscar, terminan siendo competencia uno del otro. Y esa competitividad está justamente en el nivel educativo que tienen, en cuántos idiomas pueden conocer, en su conocimiento en tema de manejo informático. Esa competitividad no solamente está en ustedes, está en sus padres que están trabajando, están en las empresas, porque las empresas compiten en el mercado nacional con empresas que vienen de otros países, y también está fuera en el mercado internacional porque hay muchos exportadores que sacan sus productos y compiten con cientos de países en el mercado internacional. Esa competencia se llama esto, es competitividad. Y es justamente uno de los grandes vacíos que ha tenido el país en los últimos años, porque el Ecuador, para los que no conozcan, el Ecuador está en los últimos puestos de competitividad, por diferentes razones. La competitividad, que es una de las principales formas de generar empleo para el Ecuador, está y es una de las razones por las cuales en el Ecuador no se genera empleo. En el Ecuador, no sé si ustedes sabían, y voy a utilizar datos de la academia, luego voy a comenzar ya con la política pública, pero quería comentarles esto previamente. En el Ecuador, como ustedes le han escuchado al señor presidente de la República, Daniel Noboa, al ministro de Producción, Carlos Aldumbide, el Ecuador tiene un objetivo principal que es la generación de empleo formal. ¿Cómo se genera empleo formal? Dándole competitividad a las empresas para que generen el empleo formal. El empleo no se genera por decreto ejecutivo. ¿A qué me refiero? Mañana el presidente de la República no puede sacar un decreto ejecutivo y decir contraten a empleados, porque no hay nadie quien contrate empleados, porque la situación económica y de competitividad del país no ha sido la mejor en los últimos 20 años. No estoy hablando del último año y medio, en los últimos 20 años.
Entonces, esos 20 años han significado que ahora las empresas se compliquen en poder contratar, que el pequeño emprendedor tenga que sobrevivir para seguir produciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque formalizarse en el país es muy complejo, tiene muchos días de procesos. Para que ustedes conozcan, en el Ecuador en promedio se necesita 87 días en formalizar una empresa. En Chile, más o menos entre 8 a 10 horas. Entonces, creo que ahí está una gran diferencia, ¿no? ¿Y por qué es difícil formalizarse en el país? Porque para sacar un registro sanitario de un producto de una persona, una madre soltera que quiera formalizar sus jabones, que generalmente es un emprendimiento que se hace mucho en el país, un registro sanitario en el país se demora entre 1,5 años a 2 años. Cuando yo estaba en el sector privado, yo vengo del sector privado, yo representaba la Cámara de Industrias de aquí de la ciudad de Cuenca, yo tenía empresas del sector cerámico que estaban buscando concesionar minas, me refiero a minas no metálicas, sino minas para el sector cerámico, que estaban paradas en el Ministerio de Ambiente 14 años. Obviamente, en un país en donde los trámites son tan complejos y tan largos, es imposible ser competitivo, es imposible generar competitividad. Y penosamente, cuando la empresa no es competitiva, los afectados son ustedes. ¿Por qué? Porque en este momento los estudiantes que se gradúan de las universidades, más o menos del 65% de los estudiantes no encuentran un trabajo formal en el área donde están estudiando. El 65%. ¿Eso qué quiere decir? Que casi 7 de cada 10 estudiantes universitarios graduados no encuentran un trabajo en las áreas donde realizaron su conocimiento académico. ¿Por qué? Porque la academia, y esto no estoy generalizando, obviamente hay muy buenos ejemplos. La Universidad Católica es una de ellas, que está desarrollando un sistema de formación dual en donde la oferta académica está atada a la demanda laboral. ¿A qué me refiero? Que la universidad le consulta a la empresa qué técnicos necesita y la universidad hace carreras para que los estudiantes, cuando se gradúen, puedan encontrar un trabajo más rápido en base a lo que estudiaron. La formación dual en el Ecuador, aunque es todavía un tamaño pequeño, ha logrado tener más o menos entre el 7 al 3% de desempleo. Antes les dije 65%, y un sistema atado a la demanda laboral es mucho más eficiente. Entonces, por esta y muchas razones, los costos de producción, una ley laboral caduca del año 1938 que ha tenido más parches que cualquier otra ley en el país, un continuo cambio de normativas. El país tiene 21 constituciones y una ley laboral. Si es que nos ponemos en el estricto objetivo económico y legal, debería ser al revés. Tener una constitución que tenga una estabilidad y potencialmente tener muchas más leyes laborales, porque el sistema laboral ha ido cambiando, peor después de lo que pasó en la pandemia. Pero estamos en el libro al revés, como decía un profesor mío que fue rector de la Universidad de la SUAY. Para entenderle a la economía en el Ecuador hay que darle la vuelta al libro y hay que leerle al revés, porque esa es la economía. El Ecuador es al revés. Suceden cosas que ningún analista económico entiende por qué pasan, pero sucede. Entonces, por eso es tan importante esto, porque la competitividad es un paraguas muy grande en donde está una ley de competencia, en donde está una ley laboral, en donde está una ley de salud. ¿Por qué salud? Porque un empleado con mal servicio de salud no es un empleado productivo y por lo tanto no genera una empresa competitiva. Es un encadenamiento completamente negativo. Unos buenos servicios de salud generan que este empleado tenga sus hijos con buen servicio de salud, su esposa con buen servicio de salud, y por lo tanto es más productivo. Entonces también una ley de salud o servicios de salud de calidad, una ley comercial, es decir, una apertura comercial con agenda comercial lógica y técnica. ¿A qué me refiero? No abrir mercados por una visión ideológica, y eso sucedió en el gobierno del 2007 al 2017, que firmamos acuerdos comerciales con Bielorrusia y con Irán, y fuimos parte del ALBA, cuando sumados todos esos mercados no representaban ni el 1% de lo que le exportamos al mundo. Pero nos salimos del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, un mercado que representa el 38% de nuestras exportaciones. De esas decisiones ideológicas, nuevamente los afectados son todos nosotros, porque por no firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos se perdieron 30,000 empleos
y por firmar un acuerdo comercial con Irán, Bielorrusia y ser parte del ALBA no se ganó nada. Entonces, esa falta de competitividad en decisiones ideológicas es lo que genera pobreza, desestabilización, mal distribución de la riqueza y muchas otras cosas más. Entonces, les he resumido el por qué hemos trabajado en una política de competitividad, una política pública de competitividad, y les he dicho el paraguas que es la política de competitividad, porque realmente la competitividad en el país debe ser todo. La academia debe ser competitiva. Si tenemos academia que no responde a las necesidades productivas y económicas, jamás seremos competitivos en la academia. Y esto tómenlo como una crítica constructiva a las universidades. Si ustedes ven el ranking de universidades a nivel mundial, el Ecuador, si no estoy mal, aparece recién en los puestos 700, que es la Universidad San Francisco de Quito, la única, y luego creo que aparece la siguiente universidad por ahí por los puestos 1000 y algo, o 10.000 y algo. Entonces, competitivamente en academia estamos muy lejos. Obviamente, no somos los únicos, casi toda Latinoamérica está así. Únicamente hay 3 universidades que están en el ranking de los primeros 250, que es la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Alfonso Ibáñez de Chile y el Tecnológico de Monterrey, y se acabó. Pero la mayor cantidad de universidades de Latinoamérica no aparecen en el ranking. Hay un ranking del nivel educativo escolar y colegial que se llama el ranking PISA, que es una toma de exámenes a estudiantes en ciencias, en matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y algo más. El Ecuador no aparece en ese ranking porque nunca hemos tomado ese examen. Y les pongo el ejemplo, cuando Colombia decidió tomar ese examen, terminó en el penúltimo puesto a nivel mundial y nunca más lo tomó, porque preferible no salir en el ranking al último que salir, más o menos esa fue la decisión. Cuando México quiso hacer ese ranking, hubo una huelga de los profesores porque no querían que les tomen un examen a los profesores. Imagínense eso. A ese nivel se llegó en México. Los mismos profesores estaban en contra que se tomen un examen a ellos para analizar el nivel académico. Entonces, esa es Latinoamérica y esos son los grandes problemas de competitividad. Entonces, aunque les he dicho cosas bastante negativas, el objetivo de esta introducción es lo que nosotros nos hicimos. Primero, saber dónde estamos ubicados. Y competitivamente el Ecuador está muy mal ubicado. Entonces, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que coordinar, ya les voy a ir contando, hay mucho trabajo que hacer, pero lo más importante es que esta palabra competitividad no se ha hablado durante 25 años en el Ecuador. Entonces, como les decía, algunas razones: reducción de costos de producción, reducción de tramitología, ya les hablé, generación de empleo formal, objetivo esencial del gobierno nacional, obviamente impulsar innovación y tecnología. Esa innovación y tecnología debe venir de la academia, como es o sucede en cualquier parte del mundo. Recientemente tuve una exposición que ya lo vamos a hacer aquí en la Universidad Católica inclusive, del Geoportal, que es una plataforma de data por cantón, por capacidad productiva, por empresa, que ustedes pueden como estudiantes entrar a averiguar todo lo que necesiten. Pero la innovación y la tecnología nace de ustedes porque la empresa debe venir acá a la universidad y solicitarle a la universidad que le ayude a desarrollar algún tipo de innovación, cosa que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una ley Ingenios que lo que dice es que la empresa llega a la universidad a contratarle a la universidad para que le dé los servicios de innovar algún proceso productivo, se firma el contrato, pero esa innovación termina siendo dueña de la universidad. Entonces, obviamente, si es que la empresa quiere mejorar su proceso productivo, es para que esa innovación venga a su proceso productivo y sea el dueño y está pagando para eso. Pero la ley de Ingenios dice lo contrario, que el dueño de esa innovación es la universidad, que no la va a utilizar y que la va a estar en un libro guardado. Entonces tenemos esas normativas, nuevamente el tema de tramitología, burocracia y demás, que limitan muchísimo la competitividad y limitan muchísimo esa confianza que debe tener el sector productivo como universidad, y que la tercera pata de la mesa, el sector privado, el sector público, debe trabajar para que ese proceso sea lo más eficiente posible. Y por último, fortalecer el capital humano. Ya les había dicho, formación. Las universidades deben formar en base a las necesidades del sector productivo y no al revés. Yo soy economista, entre realidad y obviamente un poco exagerar, pero lo que yo siempre he dicho es que
Yo me gradué en la Universidad de la SUAY. A mí me capacitaron para ser presidente de la República o gerente del Banco Central. ¿Por qué? Porque no me enseñaron a hacer una empresa, no me enseñaron a emprender una empresa, no me enseñaron a hacer un proceso de proyectos para crear una empresa, sino me enseñaron a entender la macroeconomía, la microeconomía, me enseñaron a entender las cuentas nacionales, y eso en esencia lo hace un gerente de un banco central, o potencialmente también es muy útil para un presidente de la República. Pero no me enseñaron a lo que realmente el mundo necesita. Y ese es el gran problema de la universidad. Nos enseñan a aprendernos de memoria los libros, pero en los libros, como yo les dije, dice muy poco de lo que pasa realmente en la economía nacional. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tienen que fortalecer. Sigamos, por favor. La política pública, primero una visión a largo plazo. ¿Por qué visión a largo plazo? Porque el proyecto de política pública, no buscamos una política pública gubernamental o de gobierno, porque eso significaría atarnos a los 4 años de gobierno, sino lo que buscamos es una política de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que una política de Estado rompe, o más bien dicho, da la posibilidad de institucionalizar los procesos. Es decir, sin importar qué presidente o qué ministro esté el gobierno, el país sigue con una agenda comercial firmando acuerdos comerciales porque el Ecuador necesita firmar acuerdos comerciales con sus principales socios. No es porque nos vamos a la izquierda, cerramos el mercado y nos creemos autosostenibles y queremos cerrar todas las importaciones porque aquí podemos producir todo, cosa que no es real. Ni tampoco es que nos podemos abrir completamente sin control y sin ningún tipo de manejo del mercado, porque muchos de los emprendedores, microempresarios y pequeños empresarios necesitan de algún tipo de protección para comenzar a crecer. Eso se llama la industria naciente, según la Organización Mundial de Comercio. Entonces, todo ese proceso es justamente esa visión a largo plazo, que sea una política de Estado, que institucionalice los procesos, que no veamos cómo sucede tanto aquí en lo local como en lo nacional, que hay un nuevo alcalde, un nuevo presidente y cambia hasta la marca del país. Y esa plata que están gastando en cambiar las marcas de la ciudad o del país es plata nuestra, por si acaso. Entonces, ese tipo de falta de institucionalidad son los que le dañan a un proceso de competitividad. Coordinación y articulación con todas las instituciones públicas, que para mí es la parte más compleja, porque eso significa coordinar con todas las instancias públicas, no solamente ministerios, que digamos que por obligación deberíamos estar coordinados, sino el problema es salir a otras instancias públicas, ejemplo, los GATS. ¿Por qué los GATS son importantes en la competitividad? Porque los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, tienen la responsabilidad de decir, en este lugar del territorio de Cuenca puede ir una industria, una universidad, un hospital y demás. Es el famoso uso del suelo. Y aquí yo les puedo decir, por conocimiento de causa, es que, por ejemplo, en Cuenca, que es la ciudad per cápita industrial más importante del país, no ha tenido la aprobación de un nuevo parque industrial durante 30 años. Entonces, ¿cómo darle espacio a la industria? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la industria ha salido de Cuenca y no ha generado el empleo que hubiera podido generar. Y eso por falta de política pública local. Y sigue sucediendo ahora. Hay un terreno muy cerca de aquí, que es el cuartel Cayambe, que se logró que done el gobierno a la alcaldía para que haga un parque industrial. Está votado desde el 2016. Vamos casi 10 años. ¿Cuántas pequeñas industrias podrían estar ahí y no tienen dónde ir? Nadie hace nada. Eso es no ser competitivos. Ahí está el gran problema y no se hace nada. Y han pasado 3 alcaldes y no se toman decisiones. Esa falta de competitividad es lo que afecta a ustedes que están por graduarse y no tienen empresas que crezcan en un parque industrial y que generen empleo. Es un círculo vicioso, no estamos haciendo un círculo virtuoso. Obviamente, coordinaciones también con instancias privadas, gremios, muy importantes los gremios, porque son los representantes de las empresas, las corporaciones internacionales y nacionales, y por supuesto la academia. La academia juega un papel fundamental. Y como les decía, política de Estado y no de gobierno. Eso es fundamental, porque aquí está la institucionalización que tanto pedimos y que penosamente países como Colombia y Perú lo han podido lograr en alguna medida. Perú tuvo 6 presidentes, creo que en 7 años, y Perú ha tenido un crecimiento estable del 3 al 3.5%. Entonces, algo están haciendo bien ellos institucionalmente. Chile sucedió lo mismo, todas las huelgas que tuvo Chile en su momento, pero Chile terminó con un crecimiento importante. Entonces, ¿por qué? Porque no importa el ministro que esté,
no importa el superintendente de competencia que esté, sino que hay una política muy clara y son reglas claras. Es los que son deportistas o les gustan los deportes. ¿Qué pasaría si es que en un partido de fútbol, ahora que jugó el Ecuador contra Chile, en pleno partido, el árbitro para el partido y diga, a ver, cambio de reglas, ya el offside ya no vale, de ahora en adelante todo jueguen como quieran? Y 10 minutos después, no, desde ahora en adelante el offside vuelve a valer. Los jugadores van a desesperarse y van a dejar botándole el partido. Es lo que pasa en el Ecuador. Por eso les decía, una ley laboral que tiene 500 parches. Entonces, cada 6 meses hay un cambio laboral, hay un cambio tributario, hay un cambio societario, Entonces, ninguna microempresa ni emprendedor puede responder a esa cantidad de normativa. Es imposible. Y eso es, en muchos de los casos, responsabilidad de la Asamblea Nacional. Y también de los municipios, por las ordenanzas y cambios que hay en las ordenanzas. Sigamos, por favor. Fomentar la complejidad económica, esto es importante. Sigamos. Hemos logrado, estamos por confirmarlo, que la Universidad de Harvard, liderado por Ricardo Hausmann, no sé, seguramente no le conozcan, pero Ricardo Hausmann es uno de los economistas más importantes de Latinoamérica que ha apoyado en la construcción de varias políticas de competitividad en muchísimos países, no solamente en Latinoamérica, sino en otros continentes más. Y él sería la persona que va a ser el líder del equipo técnico que va a apoyar al gobierno nacional para construir la política pública de competitividad. Obviamente vamos a estar respaldados por por la mejor universidad, y esto yo les hablaba del ranking de universidades. ¿Cuál es, si ustedes van este rato al ranking de universidades, la Universidad de Harvard, si no está en el puesto 1, está en el puesto 2, o está en el puesto 3? Entonces nos estamos apegando a lo mejor, de lo mejor, porque ellos son los que tienen la experiencia. Y por supuesto hay que identificar los sectores de alta sofisticación con potencial exportador. Ese es el proceso ya de la metodología en sí que vamos a ir trabajando con Harvard. Y además tenemos el apoyo del Banco Mundial y del BID, que nos van a apoyar económica y técnicamente el proceso. Perdón. Sigamos, por favor. Sigamos. Desarrollo de capacidades. Formación dual, ya les hablé. Es crear esta sinergia entre lo privado y lo académico. Porque si los dos trabajan en veredas diferentes es imposible. No sé en qué carreras están ustedes, pero en economía una de las primeras clases que nos dan son las curvas de la oferta y la demanda. Y los profesores de macroeconomía saben decir que donde se cruza la curva de oferta y la demanda es el mundo perfecto. Ese mundo perfecto también se lo puede dar en el tema laboral. ¿Por qué? Porque si es que la universidad hace carreras para el sector productivo, se está cruzando la oferta académica con la demanda laboral y en ese punto estamos en el punto perfecto. Alemania está en ese punto perfecto. Alemania tiene un 5% de desempleo. Hace muchos años, nuevamente, perdón que saque, pero en la década del 2008 del 2007 al 2017, un exministro de Trabajo dijo que el Ecuador estaba en pleno empleo. No sé si lo que conozcan qué significa pleno empleo. Significa que como mínimo el 95% de la población está plenamente empleada en actividades formales. Eso en el Ecuador no ha pasado en su historia. No solamente no pasó en ese año, sino no pasó en la historia. Porque a este ministro de Trabajo se le olvidó que el Ecuador en ese momento, aunque tenía un 5% de desempleo, que siempre lo ha tenido, más o menos ese ha sido, el problema del Ecuador no es el desempleo, el problema del Ecuador es la informalidad, que en este momento está alrededor del 40, 45%, y el subempleo que está alrededor del 20%. Se le olvidó que había un 65% fuera del empleo formal. ¿Cómo se logra solucionar esto? Si es que se le da competitividad a las empresas, es que la academia se adapte con un sistema dual a las necesidades del sector productivo. Porque ahí es donde la curva de la oferta laboral y la demanda, la oferta académica y la demanda laboral se cruzan y ahí está el mundo perfecto en el cruce. Y eso es lo que se ha logrado en países como Suiza, Austria, Alemania, que fue el creador de la formación dual, y hay algunos países de Latinoamérica que lo están haciendo. En Cuenca es justamente el Ecuador, y Cuenca es el líder en la formación dual. La Universidad Católica está con carreras de formación dual y pretende hacer muchas carreras más, pero también hay carreras de la Universidad de la SUA y la Universidad Politécnica Salesiana.
La transferencia tecnológica, la innovación tecnológica también está en la academia. No se puede pensar hacer transferencia tecnológica e innovación si es que no se desarrolla en la academia. Sigamos, por favor. Identificar y superar restricciones de crecimiento. Sigamos. Esto es justamente parte de la metodología que tenemos que comenzar a trabajar. Primero, un análisis de impuestos y tasas innecesarias. Uno de los grandes, yo les decía, de esta necesidad del Ecuador a tener una estabilidad normativa. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador es la cantidad de cambios tributarios que ha tenido el país en los últimos años. Y esos cambios tributarios generan, obviamente, más costos a las empresas. Entonces hay que analizar dónde estamos y a dónde queremos ir. Excesiva tramitología, falta de data, esto es importante y es otro tema donde pueden ingresar las universidades. Porque sin data, imagínense ustedes qué pasaría si es que a ustedes no les califican sus trabajos y sus exámenes. Al final no saben dónde están, ni tampoco a dónde deben ir, si tienen que mejorar, no tienen que mejorar, están bien, están mal. El Ecuador, aunque tiene data, es dispersa. Entonces, si yo quiero información del Ministerio de Cultura o del sector agrícola, al Ministerio de Cultura. Si quiero información de producción, me voy al Ministerio de Producción. Así que debería haber un lugar. Y eso es justamente nuestro objetivo con el Geoportal, que lo lanzamos hace 2 días en la Universidad de San Francisco de Quito. Es tener un lugar, un único lugar, en donde las instituciones públicas tengan toda la información y que esté georreferenciada por cantón. Es decir, ustedes pueden entrar al cantón o al aseo y buscar la información de qué empresas están ahí, cuánto producen, cuánto venden, cuánto exportan, cuánto empleo dan, cuánto tributan y demás. Y también las capacidades productivas. ¿Por qué las capacidades productivas? Porque no todas las regiones pueden producir lo mismo. Ejemplo, el Azuay históricamente no ha sido una zona agrícola, porque no tenemos tierra para hacer zona agrícola, ni tampoco tenemos espacio para hacer zona agrícola. Los que han podido viajar por el centro del país, ustedes ven, son planicies de hectáreas y de hectáreas y de hectáreas, y que tienen tierras negras, que son volcánicas, y que pueden dar los productos que todos comemos todos los días. Pero en la zona del Azuay, especialmente en la zona del Azuay, ha sido una zona históricamente minera. Históricamente minera. Minas donde se hacen joyas, por eso tenemos pueblos que inclusive se llaman así, como Sevilla de Oro. Pueblos donde hacen joyas como Chordelec, o las cerámicas que son muy famosas a nivel nacional y mundial. Entonces, todo eso radica en una capacidad productiva, donde esta capacidad productiva solamente hay aquí. Si nos vamos al centro del país, tendrá otra capacidad productiva. Por eso la georreferenciación y la data de inteligencia comercial es importante. Sigamos, por favor. Esto es un tema trascendental, acceso a financiamiento. Las tasas en el Ecuador, todos estamos conscientes, tanto en el sector público como en el sector privado, son sumamente altas, especialmente para micro y pequeños empresarios. Son tasas que van alrededor del 16% en banca pública. Obviamente eso tiene que cambiar. Pero, nuevamente, y la misma lógica, así como al empleo no se lo genera por decreto ejecutivo, las tasas de interés no se las reduce por decreto ejecutivo. Las tasas son una respuesta a la mejora de la economía, igual que el empleo. El empleo se genera porque la empresa es más competitiva y puede generar más empleo. Yo no le puedo obligar a generar más empleo a la empresa porque le voy a hacer quebrar a la empresa y los pocos o muchos empleos que genere se van a ir a su casa porque la empresa no va a existir. Entonces yo tengo que ayudarle a ser competitiva a la empresa para generar. Lo mismo sucede con el tema del financiamiento. Hay que generar una situación económica, macroeconómica, para que los bancos, las cooperativas y la banca pública puedan reducir las tasas de financiamiento. Obviamente hay que cambiar normativas, hay que hacer muchas cosas, pero ese es uno de los principales problemas. Y obviamente atarnos a las líneas de financiamiento verde, fomento a la digitalización y educación financiera y muchas otras cosas más. Sigamos, por favor. Esto también es fundamental, colaboración público-privada. Cuando hablo de privada no solamente me refiero a empresas, a gremios, sino también me refiero a la academia obviamente privada, que es en este caso la Universidad Católica. Fomento a las alianzas público-privadas, es importantísimo las alianzas y por supuesto esto lo que se pretende implementar de la política de competitividad debe tener una línea de coordinación, regulación, control de la implementación de la política que está dentro del gabinete sectorial productivo, en donde desde el Ministerio de la Producción, que es el que preside este gabinete, y otros ministerios más que están en este gabinete, que son de la parte productiva del país,
pues pueden dar un seguimiento a lo que será la política de competitividad, a implementar coordinaciones, porque eso es importantísimo, las coordinaciones entre el sector público, gubernamental, el poder solventar, ayudar a los problemas, porque un colega, viceministro o un subsecretario de otro ministerio pueden solventar una situación de alguna empresa. Sigamos. Alinear políticas con los GATS, que ya les indiqué. Los GATS son dueños de las decisiones de uso de suelo, uso de gestión de suelo y los PDOTs, los planes de ordenamiento territorial. Si no tenemos gobiernos autónomos, municipios, que en la ciudad más industrializada del país entreguen opciones de zonas industriales para pequeños y medianos industriales, obviamente en pocos años Cuenca va a dejar de ser la ciudad industrial más importante del país. Y eso, aunque le suene, no sé si cómo decirlo, pero para algunos políticos les puede sonar como que no hay ningún problema, la razón por la cual Cuenca es la ciudad con mayor calidad de vida, mayor seguridad, es una sola. Es porque el 65% de la población está empleada. Suban a Esmeraldas y en Esmeraldas únicamente hay un empleo más o menos del 15%. Nosotros tenemos aquí en Cuenca el 65%. ¿Dónde están empleadas? Esencialmente en empresas privadas, porque el sector público en Cuenca es pequeñito. Entonces, si es que no hay empresa privada y se va la empresa privada porque el municipio no les da una zona donde crecer, pues después no nos quejemos de que en Cuenca nos genera empleo y que en pocos años más no solamente no vamos a ser la ciudad de más migración, que sí es verdad, conjuntamente con Cañar, sino también vamos a ser la ciudad con mayor desempleo del país, porque las empresas van a tomar la decisión de irse a cualquier otra zona que les permitan posicionar su industria y que tengan mejores servicios y demás cosas. Entonces, las decisiones públicas pueden desencadenar problemas sociales, como ya han sucedido en el país. Las malas decisiones públicas, las malas decisiones macroeconómicas, la mala administración pública ha desencadenado problemas económicos. Y eso puede volverse a repetir en el país porque no hay una institucionalidad. Sigamos, por favor. El desarrollo de infraestructura crítica, y eso lo vive a la SUAY, el tema vial, aeroportuario, portuario en el país, son temas fundamentales para la competitividad. Sin vías, ninguna empresa puede ser productiva. Sin vías, no puede ser competitiva. No puede ser posible que Cuenca no tenga una vía productiva, y cuando me refiero a productiva es como mínimo de 2 vías de ida y 2 vías de vuelta para llegar al puerto principal. No puede ser posible. No podemos seguir pensando que tapar baches es la solución para las vías en el país. Y tampoco debemos estar de acuerdo de que la solución es concesionar al sector público local. No, la solución es concesionar al sector privado. ¿Por qué? Vayan a ver el ejemplo de la Panavial en el centro norte del país. Los que han ido en auto a Quito, ustedes van a ver que cruzan un cartelito que dice bienvenidos a la provincia del Chimborazo, y oh sorpresa, comienzan a aparecer las cunetas y las líneas pintadas en las carreteras. De Cañar para acá se olvidaron. ¿Por qué? Porque de Chimborazo hacia Ibarra, hacia Carchi inclusive, si no estoy mal, está concesionado la Panavial. Es una empresa privada que está concesionado por el sector público y que les da un buen servicio en la carretera. En el Azuay no hay una sola carretera concesionada al sector privado. Entonces, no nos admiremos las carreteras que tenemos cuando han sido las mismas autoridades, alcaldes en algún momento, que se opusieron a concesionar las vías del Azuay. Ahora, nos damos cuenta que ha sido esencial. Entonces, esos son los cambios que deben haber, ese cambio cultural e ideológico especialmente, es decir, que la actividad privada es mala. No, la actividad privada hace que Cuenca tenga el 65% de empleo y que sea la ciudad más segura y con mayor empleo adecuado. Yo, que soy representante del sector público, tengo que agradecer a la actividad formal privada porque es la razón por la cual el país sigue teniendo salida. Si es que seguimos quitándoles el apoyo a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos y no buscamos solucionarles los problemas, este país no va a tener solución. Y tenemos un ejemplo muy cerquita de lo que está pasando en Bolivia. Lean lo que está pasando en Bolivia y se van a dar cuenta de lo que es un mal manejo económico, un mal manejo de divisas, un gasto de divisas, un gasto de la reserva monetaria, y vean lo que tienen. No tienen gasolina y no tienen dólares para gastar. Eso sucede por un manejo ideológico de la economía. Sigamos, por favor.
Mejoramiento de la red pública de salud. Lo que les decía, un empleado con mal servicio de salud nunca va a ser un empleado productivo. Necesitamos mejorar los servicios de salud públicos, pero también privados. Y la academia es una de las soluciones también. La Universidad Católica es un ejemplo importante. Tienen su propio hospital en Azogues. Ustedes son parte de la solución y ustedes, estudiantes, van a ser parte de la solución. Entonces, dar una buena cobertura, una buena infraestructura, innovación y fomento, la telemedicina y muchas cosas que se pueden hacer. Sigamos. Siguientes pasos. Primero, el componente de la agenda de crecimiento impulsada por el Ministerio de Finanzas. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Finanzas. Ellos son los que están coordinando con la Universidad de Harvard y con Ricardo Hausmann el desarrollo de la política de competitividad. Como ya les dije, apoyo del equipo de expertos del BID y del Banco Mundial, muy interesado. Yo personalmente me reuní con la plana mayor del Banco Mundial hace 2 días y ellos están muy interesados en apoyar porque le ven que la política de competitividad es una forma de, por así decirlo, ordenar la casa primero para tomar decisiones. Aquí en el Ecuador no se han tomado decisiones de una casa desordenada y obviamente esa decisión va a ser desordenada, porque no sabemos qué es lo que tenemos que ordenar. Primero hay que ordenar la casa y luego pasamos a los siguientes pasos. Y por supuesto, en algún momento, esto ya ustedes estarán invitados, tanto la academia, el sector privado, empresas, corporaciones y los gremios, a los inicios de los talleres públicos, público-público y públicos privados y académicos, obviamente, para trabajar en esta política pública de competitividad. Sigamos. Y esto es, yo sé que puede ser o puede tomarse como la competitividad como algo diferente a la competencia, que es el tema central, pero realmente no es así, porque una política de competencia tiene que ir atada a los objetivos de competitividad, porque la competencia tiene que dar reglas claras a todos, no también como sucedió en épocas pasadas, en donde la Superintendencia de Poder y Control de Mercado se transformó en una instancia en la cual atacaba al sector privado. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la posición era ideológica. Una política de competencia tiene que ser muy clara, muy técnica, muy pragmática y hacer cumplir lo que la ley indica. Y debe estar atado a una lógica de competitividad, de no atacar a los empleos también, y muchas otras cosas más. Y ese es el trabajo que tenemos que comenzar a hacerlo, porque eso es ordenar la casa. Y tenemos que ordenar la casa primero desde adentro, porque desde adentro los mismos ministerios en algunos casos están descoordinados, no están trabajando de manera conjunta, no se hablan entre ellos, estamos haciendo doble trabajo porque hay 2 instituciones trabajando en lo mismo. Eso obviamente es un mal uso de recursos, un mal uso de tiempo y muchas otras cosas más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer casa adentro, pero también hay que hacer muchas cosas casa afuera. La academia con el sector privado deben reunirse, por decirlo así, casi todas las semanas, porque hay muchas cosas que tienen que trabajar y que tienen que conversar, y no lo están haciendo. Aquí en Cuenca es una de las ciudades que más se reúne la academia con el sector privado, pero en otras ciudades no se ven ni una vez al año. Entonces, obviamente, tiene que comenzar a cambiar esa actitud, esa confianza, pero la confianza se gana con tiempo, es un cambio inclusive hasta de paradigmas. Entonces, con esto, pues, yo sé que es posiblemente es un mundo ideal lo que les acabo de presentar aquí, pero para ser los mejores tenemos que pensar en ese mundo ideal. Yo viví, seguramente muchos de ustedes no, pero y algunos, los que son de mi misma edad o mayores, se acordarán que vivíamos, ahora que estamos en época mundialista, que vivíamos un equipo de fútbol que nunca se clasificaba al mundial, y pensar en clasificarse al mundial era imposible. Ahora, el no clasificarse al mundial es malo. Antes era lo normal. Antes perder 7-0 con Brasil era lo normal. Yo recuerdo, y con esto termino, era muy chistoso en esa época escucharles a los periodistas, nos faltaba, y eso es muy importante de los ecuatorianos, un tema muy positivo, es esa forma muy positiva de ver al país. Porque si este rato les preguntamos a la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría dice, yo creo que el Ecuador va a estar mejor. Por más que estemos en la peor situación, pero el Ecuador va a estar mejor. Y por eso saco este ejemplo, porque en los años 90, que el Ecuador perdía por goleadas con sus rivales,
siempre salían los periodistas a decir, bueno, pero nos faltaban 2 partidos, el uno era contra Uruguay de visitante y el otro era de local contra Brasil. Pero todavía nos queda la esperanza matemática. Tenemos que ganarle 6-0 a Uruguay en Uruguay y ganarle 8-0 a Brasil aquí y clasificamos. Era físicamente imposible, pero los ecuatorianos pensábamos así. Entonces, llegábamos con esa esperanza matemática de meter 14 goles en 2 partidos. Y contra Brasil y Uruguay, ¿no? Entonces, ese positivismo se debería trasladar, estamos tratando de trasladarle acá, porque debemos ser positivos para tener una política de competitividad. Caso contrario, el país no va a tener salidas. O sea, realmente, si no pensamos en algo macro, en algo grande que le lleve al país a una institucionalidad, a una coordinación, a un sistema de trabajo conjunto, a un trabajo en equipo, es importante. El gobierno no tiene las soluciones a todos los problemas. Muchas soluciones están en la academia, la mayoría, y muchas soluciones están en el sector privado. Nos vendieron la idea de que el sector público era el omnipotente y el único que podía solucionar los problemas. No es real. Es el que tiene la obligación de administrar muy bien el dinero de todos nosotros, sí, pero no es el que tiene las soluciones. Un servidor público sentado en el escritorio no tiene la solución de lo que le está pasando a un microempresario que está en Babahoyo. No tiene la solución. Porque si no le va y le visita y sabe su proceso productivo, no le va a solucionar. Entonces, todos esos temas son los que tienen que comenzar a cambiar. Pero un cambio cultural es un cambio ideológico, también en muchos de los casos. Nuestro vecino no es nuestro enemigo, puede ser nuestro compañero de solución de problemas. Yo les he visto sentadas a empresas que en el mercado se pueden estar matando y compitiendo, pero se sientan en la mesa para solucionar un problema que es conjunto entre los dos. A eso debemos llegar. Que las universidades se sienten en una mesa, busquen soluciones, busquen una posición conjunta de trabajar con el sector privado y que los estudiantes puedan hacer prácticas preprofesionales, que se entienda realmente lo que pasa en el mundo. Porque si ustedes salen solamente aprendiendo el libro, realmente van a golpearse contra el planeta bastante duro y encontrar un empleo va a ser imposible. No sé si abren preguntas o no, en todo caso, muchísimas gracias. Señor viceministro. Gracias, señor viceministro. Tenemos una pregunta del público. Nos escriben y nos dicen que la pregunta, ¿qué organismo regula la política pública de importaciones? ¿Y cómo el MIPRO mira la competencia de plataformas digitales? A ver, la primera pregunta, es el mismo Ministerio de Producción que regula todo el tema de importaciones, según el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, es el COMEX, que es el Consejo de Comercio Exterior, que regula todo lo que tiene que ver con el tema arancelario, con el tema de desdoblamiento de aranceles y demás decisiones de política comercial. El COMEX toma decisiones y, por ejemplo, la aduana tiene que ejecutar esas decisiones porque son ley. Pero obviamente tiene que estar atado a las normativas legales mucho más altas en la jerarquía legal. El tema de innovación y plataformas. Creo que a los jóvenes no les tengo que decir esto, pero si es que el Ecuador no se innova tecnológicamente, no vamos a avanzar. Es imposible. No sé si han utilizado la nueva herramienta de la plataforma X, el Grok se llama, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ha utilizado la plataforma? Nadie. 1, utilícenla porque está espectacular. 2, en la plataforma X se abrió una inteligencia artificial que es realmente impresionante y es una inteligencia artificial actualizada a hoy. Y ese tipo de tecnología se debe trasladar a la academia, se debe trasladar al sector público. ¿Qué pasaría si es que el trámite para la obtención de un registro sanitario, en vez de entrar a un proceso manual en donde hay subjetividades, en donde hay posiciones y demás, en donde una cosa es que entre a una persona y otra cosa es que entre a otra persona y que se puede demorar 2 años en un registro sanitario? ¿Qué pasa si tenemos una inteligencia artificial que analice el documento? No sé si alguien utiliza el ChatGPT, yo lo utilizo frecuentemente. Suban un documento y pídale que les analice, que saquen un resumen con los puntos detallados y los objetivos y los primeros pasos y el ChatGPT les va a dar todo. ¿Por qué no se utiliza eso para analizar los documentos públicos? Y se elimina las subjetividades, se elimina la corrupción. ¿Por qué? Porque ya no hay el privado, porque para que un público sea corrupto tiene que haber un privado que le corrompa. Ya no hay el privado que llegue y le corrompa la computadora. Obviamente no va a poder. Entonces va a tener que adaptarse a lo que la computadora, en este caso la inteligencia artificial, lo diga. Entonces, si los procesos los metemos en un sistema tecnológico,
muchas de las situaciones, de los tiempos y de las vivencias que tenemos en este momento se van a eliminar, porque ya no hay con quién pelear. Es la tecnología la que me está diciendo. Es como que ustedes pongan al ChatGPT alguna cosa y se peleen con el ChatGPT por lo que le dicen. No, no se van a pelear, es lo que dice el ChatGPT. O esta herramienta de la plataforma X. Yo creo que no es que es algo que se debe pensar, no, es algo que se debe implementar. La SENAE necesita un nuevo sistema informativo, un nuevo sistema de manejo de carga, ya se lo va a implementar. El servicio de compras públicas necesita un nuevo sistema formativo, porque si no, los procesos de revisión de los términos de referencia que compran desde zapatos hasta agujas, hasta todo, de todos los sectores, es imposible manejarlo. Entonces, todo eso necesita tecnología. Sin tecnología, el mundo no vive. Y sin tecnología, el Ecuador es anticompetitivo. Debemos comenzar a implementar tecnología en todos los sectores, en todas las instancias públicas y privadas. Imagínense la medicina sin tecnología. Sacarse una muela, lo que sería. Yo todavía recuerdo, y muchos de ustedes ya no, porque ya los dentistas ya no es así, pero cuando uno iba a un dentista de niño era lo peor que puede existir. No había anestesia. O sea, a uno le sacaban la calza de la muela ahí, a lo vivo. Ahora ya pinchan anestesia, es una belleza. Yo le veo a mi hijo de 8 años que se va al dentista, pero saltando en chulla pata. A mí me tienen que sacar de las piernas para llevarme al dentista. Porque la tecnología ayudó. Si es que el sector público pone tecnología, el sector académico incluye tecnología, todos esos procesos van a ser mucho más sencillos y más competitivos y terminamos en el mismo tema. Gracias, señor viceministro.